Hola, mi nombre es Elonia. En esta charla te hablaré de qué es una desarmonía energética y cómo detectarla, qué desarmonías puede haber detrás del agotamiento generalizado, los repentinos cambios de humor o los proyectos que no salen adelante. Y lo más importante, te explicaré cómo puedes liberarte de esos obstáculos en tu camino para conseguir un estado de plenitud y vitalidad. Desde niña me he sentido atraída por todo lo referente al mundo espiritual. Siempre he sido muy sensible a las energías. Percibía la energía de determinados lugares, de las personas. Las que eran desarmónicas me afectaban bastante, aunque como niña no era consciente de ello, y las personas de mi entorno menos. Siempre fui una niña muy retraída, solitaria y feliz en mi mundo. Tuve y tengo la suerte de vivir en el campo rodeado de naturaleza. Recuerdo que me pasaba horas interminables buscando gnomos en los pies de los olivos, observando las flores y la multitud de seres minúsculos que viven en ellas. Siempre he tenido una fuerte conexión con la naturaleza y los elementales, que hasta que no he sido adulta no he empezado a comprender. A lo largo de mi vida he tenido diversas experiencias con el mundo de las energías, pero cuando más se han ido acentuando ha sido a partir de 2008, año en que comencé mi recorrido de formación como tal en este mundo de lo sutil y lo invisible. Por aquel entonces había acabado un máster en etología canina y seguía formándome en el mundo canino con talleres y cursos varios. No sé bien cómo llegó a mis oídos un taller para aprender a comunicar telepáticamente con animales. Lo vi como una interesante herramienta para la profesión en la que me estaba formando y a la que me quería dedicar, resolver problemas de conducta en perros. A partir de ahí se abrió un nuevo mundo de experiencias que han ido en aumento a medida que he ido estudiando. Experiencias increíbles comunicando con animales y plantas, anécdotas con elementales, vivencias con desencarnados y movidas varias con otros seres del astral y del universo. Vamos, que no me aburro. Tras ese primer taller me metí de lleno en la comunicación con animales hasta terminar años después la maestría entre especies. Al mismo tiempo hice la maestría Reiki y aprendí péndulo hebreo. También me formé en Reiki para animales, radiestesia, chamanismo, geometría sagrada, guardiana del útero por el rito Munaiki, un no parar. El tiempo y las experiencias me fueron llevando poco a poco hacia el camino del servicio a los demás. Al principio eran amigos que me pedían que les hiciera una limpieza y al ver los cambios que sucedían en sus vidas me fui planteando el hecho de dedicarme más profundamente a dar a conocer que vivimos en un mar de energías que nos pueden afectar tanto positiva como negativamente y ayudar a otros a liberarse de esas energías desarmónicas. En esta charla te quiero exponer y aclarar conceptos sobre las limpiezas energéticas, qué es una desarmonía energética, qué síntomas tiene, cómo restablecer el equilibrio, qué es una limpieza y además te ofreceré un regalo para ayudarte a equilibrar tu campo energético, sentirte con más energía y vitalidad, a tener más claridad mental, a eliminar cualquier obstáculo de tu camino. Al hablar de energías, yo siempre pongo ejemplos de la vida física, ya que en el universo, como es arriba, es abajo y como es adentro, es afuera. En el mundo físico nos duchamos a diario porque nos ensuciamos a diario, dependiendo de la actividad que se haya tenido en el día, del tipo de trabajo y de nuestra edad, nos ensuciaremos más o menos. No es lo mismo un niño de 2 años que lo investiga todo, que su coordinación aún no es buena ni entiende de higiene, o un hombre que trabaje en una mina, que una persona adulta que trabaje online desde casa. Lógicamente, los primeros necesitan más agua y jabón que la segunda. Pues en el mundo de las energías pasa igual. Dependiendo de tu tipo de vibración, de tus pensamientos, de los lugares por los que te muevas, de la gente con la que te relaciones, etc.
Tendrás tu cuerpo energético más limpio o menos, más armónico o menos. No existe una limpieza milagrosa que dure toda la vida, es imposible, igual que no existe una ducha que te permita estar limpia para siempre. ¿Qué es una desarmonía energética? Antes he mencionado las energías desarmónicas. Una desarmonía energética es un desequilibrio o falta de armonía a nivel energético en nuestro ser, ya seamos persona o animal. Ambos estamos compuestos por distintos cuerpos sutiles, además del físico, en los que puede haber desequilibrios, ya sean causados por energías de baja vibración que nos llegan de fuera, por nuestros propios pensamientos negativos o incluso por seres que se mueven en el mundo astral. ¿Y cómo sé si necesito una limpieza energética? Una forma de saberlo es a través de los síntomas. Cuando estamos desarmonizados energéticamente, podemos tener una serie de síntomas que variarán en función de la persona y de lo que provoque esa desarmonía. Hay personas muy sensibles que somatizan en su cuerpo lo que les pasa a nivel energético y otras menos sensibles que no notan absolutamente nada. Los síntomas más comunes son, por ejemplo, agotamiento físico sin motivo, dolor o malestar en alguna zona del cuerpo sin explicación médica, punzadas que van cambiando de lugar por distintas partes del cuerpo. Primero en un sitio se quita, luego pasa a otro. Tristeza y apatía sin razón. Cambios repentinos de humor que no son normales en la persona. Pequeños percances continuados, pequeños tropiezos, se te caen cosas o de repente todo empieza a salir mal. También problemas repentinos en la pareja, cuando todo iba bien, de repente discusiones, malestar. Estos son algunos de los posibles síntomas. Cada persona puede tener su propia respuesta física o emocional a las desarmonías. Otra forma es escuchándote, sintiéndote. Hay personas muy intuitivas que saben cuándo necesitan una limpieza. Y otra forma es que una persona con capacidades psíquicas, ya sea una medium, vidente, un radiestesista, una kinesióloga, te lo recomiende porque haya percibido o testado ese problema. Ahora paso a hablarte más concretamente de las causas de algunos de esos síntomas. El agotamiento generalizado, ¿de qué puede ser síntoma? Hay veces en la vida en que nos sentimos totalmente agotadas, sin energía. No podemos con nuestra alma, como se suele decir. Y no tiene un motivo concreto ni una razón lógica. No estamos trabajando en exceso, ni estamos estresadas o similar. Si vamos al médico está todo bien, las analíticas salen perfectas. Entonces, ¿a qué se puede deber ese cansancio? El agotamiento suele aparecer cuando hay una desarmonía muy potente o varias desarmonías pequeñas, como agujeros en el aura, mal de ojo, que al ir sumándose dan como resultado ese cansancio. Un caso que recuerdo es el de una chica joven que se sentía muy cansada, con dolor por el cuerpo, apatía, sin ilusión por nada, ansiedad, tristeza y sin motivos en su vida para ello. Al hacerle la limpieza salieron a la luz los motivos de su estado de ánimo. Tenía un fuerte mal de ojo, varios tipos de magia, entre ellas una que afectaba la relación de pareja y un ser adosado. Todas estas desarmonías juntas la estaban haciendo sentir agotada. Al leer el informe que le envié me corroboró otros síntomas y sensaciones que había tenido relacionados con las desarmonías eliminadas. Estaba muy agradecida porque se sentía muchísimo mejor, el cansancio había desaparecido y estaba mucho más alegre de ánimo. ¿Y los repentinos cambios de humor? ¿A qué pueden deberse? Otro síntoma común son los cambios de humor repentinos, que no son típicos de la persona o animal.
Cambios de humor siempre enfocados, como es lógico, a bajar el ánimo, no a subirlo. De tener una actitud optimista y relajada, pasar a tener tristeza, apatía o tener explosiones de ira por situaciones insignificantes o mantener esa ira en el tiempo sin motivo, no querer relacionarse con otras personas, tener episodios de ansiedad, nerviosismo, incluso insomnio. Como ya comenté, las desarmonías también pueden afectar a los animales. De las limpiezas que realizo a animales, tuve el caso de un perro que comenzó a tener problemas de comportamiento en casa cuando se quedaba solo. Antes no le pasaba. Al hacerle la limpieza se ve que tanto él como la casa tenían seres del astral que él podía percibir y que le daban miedo. De ahí los problemas a quedarse solo. Una vez eliminados esos seres, el perro volvió gradualmente a estar más tranquilo cuando se quedaba solo en casa. Los proyectos que inicio no fructifican. Parece que nada me sale bien. ¿A qué puede ser debido? Otro síntoma de desarmonía es el hecho de que no salgan adelante los proyectos que iniciamos, por mucho esfuerzo y dedicación que invirtamos. Puede ser que nos iba bien y de repente dejan de fluir, o que nunca nos haya fructificado un trabajo. Esto no solo se aplica a personas con iniciativa laboral, también puede repercutir en personas que trabajen para otros, en forma de despidos, malestar, en el ambiente de trabajo o situaciones varias. Recuerdo el caso de una mujer que se sentía muy bloqueada en cuanto a proyectos de trabajo. Llevaba mucho tiempo en que nada le funcionaba. Ya estaba bastante desesperada porque necesitaba dinero y una estabilidad. Durante la limpieza le salió que tenía mal de ojo y magias que afectaban a la pareja y al trabajo. 3 meses después me llamó muy emocionada contándome que había encontrado un trabajo a jornada completa y por tiempo indefinido en un vivero de plantas exóticas preparando los envíos a domicilio. Ese trabajo le apasionaba, tanto por el hecho de trabajar con plantas como por la parte de ordenadores y administración, 2 áreas que le encantan, y ahí podía tenerlas juntas. En este caso concreto, la causa de ese bloqueo eran las distintas magias que desequilibraban su campo energético, impidiendo esos logros que deseaba. En otros casos más físicos, pueden interferir otras energías, como un hecho que me sucedió cuando aún no me dedicaba profesionalmente a las limpiezas. Llevaba varios días con la cabeza embotada, como si mi cerebro fuese al 50%. Tenía malestar en la vista, como si tuviera los ojos acuosos. Yo veía bien, pero tenía siempre como una sensación turbia, difícil de explicar. Tenía muchos pensamientos negativos. Al mismo tiempo me volví como muy torpe, se me caían las cosas de las manos, algo que no es normal en mí, y sobre todo me preocupé a la hora de conducir. Me sentía como adormecida, con reacciones lentas y peor aún cometiendo errores absurdos. El que me hizo recapacitar y darme cuenta de que algo ajeno a mí pasaba fue que sacando el coche de un aparcamiento en línea creía que tenía puesta la marcha atrás y era la primera y empujé al coche de delante. Qué vergüenza pasé, porque había gente mirando y qué preocupación me entró de ver que no estaba siendo yo. Me sucedían cosas que nunca me habían pasado, no eran características mías. En cuanto llegué a casa, me puse conmigo misma a averiguar qué estaba pasando. Descubrí que tenía un ser del astral adosado en la zona de mi 6º chakra. De ahí mi adormecimiento mental, los descuidos y todos esos síntomas que os he comentado. En cuanto me deshice de él, mis ojos volvieron a ver el mundo de forma nítida, tenía claridad mental, ya no me sucedían percances absurdos y me sentía ligera y feliz. Y te preguntarás, ¿cómo puedo eliminar esas desarmonías? Me has estado oyendo mencionar continuamente las limpiezas energéticas. Te explico brevemente en qué consiste. Actualmente realizo limpiezas energéticas a distancia. Son igual de efectivas que en persona, puesto que a la energía no le afectan las limitaciones del espacio-tiempo.
Además, la limpieza a distancia tiene diversos beneficios. Es muy cómoda porque la persona que la recibe no necesita moverse de casa ni cambiar su rutina. Es completa, ya que no hay que cortar la sesión porque se acabe el tiempo de consulta o que venga detrás otro cliente, y se hace la limpieza de una vez. Es más económica porque evitamos los gastos que implica pagar un local. Cuando una persona me pide una limpieza para sí o para su animal, le pido algunos datos concretos, como nombre y fecha de nacimiento, para poder conectar energéticamente con ella. Si la persona es muy sensible a las energías, lo único que tiene que hacer es estar tranquila en casa mientras yo hago todo el trabajo. Si no es tan sensible, puede continuar con su vida diaria normalmente. Con la ayuda del péndulo hebreo y otros péndulos de radiestesia, voy testando y eliminando las desarmonías que voy encontrando. Para los seres del astral, desencarnados u otras desarmonías menos habituales, utilizo otras técnicas personales. Una vez se eliminan las desarmonías, voy irradiando las etiquetas de sanación que me marca el péndulo hebreo. Las etiquetas están impresas con determinadas palabras en hebreo. El hebreo es un idioma solar, eso significa que crea lo que se nombra o se escribe con letras hebreas. Esa etiqueta se coloca en el péndulo y al girar irradia la energía de esa palabra. Las etiquetas de sanación están compuestas por términos que aportan energía de alta vibración a la persona o al animal, como pueden ser felicidad, prosperidad, paz, amor, iluminación. La sesión de persona o animal suele durar unas 3 horas, dependiendo de las desarmonías que encuentro. Puedo tardar, dependiendo de las desarmonías, puedo tardar un poco más o un poco menos. He llegado a hacer limpiezas de 4 horas y media en un caso muy grave. Al acabar la sesión envío un informe detallado con la información de las desarmonías eliminadas y consejos según el caso. Algunas personas me preguntan, ¿voy a sentir algo durante la limpieza? ¿Tiene algún efecto secundario? Como ya he comentado antes, el mundo de las energías sutiles varía mucho según la sensibilidad de la persona y su percepción. Lo más normal es que la persona no sienta absolutamente nada. Hay personas sensibles que sí pueden notar hormigueo, cosquilleo, algo de cansancio o sueño, un leve mareo, sensaciones que no puede explicar, o ligereza, liberación. La intensidad de las sensaciones depende de la sensibilidad de la persona y de la desarmonía que se esté eliminando. Mientras más sensible sea la persona, más sensaciones podrá tener, y si tiene muchas desarmonías también podrá notar más sensaciones. Y al igual que es muy relativo el tener o no sensaciones durante la limpieza, es igualmente impredecible si habrá algún efecto post-limpieza. Lo más común es que la persona se sienta relajada y con buen ánimo, activa, o no sienta nada especial. En algunos casos concretos se puede dar lo que se llama crisis de sanación, que se acentúen los síntomas que tenía, que tenga mucho sueño o se sienta cansada, puede orinar mucho o tener algún desajuste gastrointestinal. Todo es normal porque se ha removido la energía de la persona eliminando desarmonías que no sabemos cuánto tiempo llevaban ahí, y tiene que volver a recolocarse y estabilizarse todo el campo electromagnético. Esta recolocación puede durar desde unas horas hasta un día o 2, pero lo habitual es que no haya ninguna sensación. Algo muy importante y que hay que tener claro ante una limpieza es que la duración en el tiempo de esa armonía energética que se logra depende exclusivamente de cada persona. Si nos responsabilizamos de nuestra higiene energética teniendo pensamientos positivos, somos coherentes en nuestra vida, nos cuidamos de personas y lugares de baja vibración, alimentamos nuestro cuerpo y nuestra mente de forma sana, esa armonía lograda durará más tiempo. Como ya comenté en el ejemplo al principio del minero y el oficinista,
Si evitamos ensuciarnos, necesitaremos limpiarnos menos veces. Es nuestra responsabilidad y de nadie más mantenernos armonizadas. Te hago un breve resumen de lo que te he hablado. Te he contado qué es una desarmonía energética y cómo detectarla, qué desarmonías puede haber detrás del agotamiento generalizado, los repentinos cambios de humor o los proyectos que no salen adelante. Te he explicado que a través de la limpieza energética a distancia podemos librarnos de esas molestias físicas, bloqueos laborales, seres que limitan nuestra vida, para conseguir un estado de plenitud, de vitalidad, de optimismo, de claridad mental, sentir tu camino libre de obstáculos y poder desarrollar tu vida plenamente. Y para llegar a conseguir eso, quiero hacerte un regalo. Una limpieza energética para persona o animal cuesta solo 50 euros. Por ver este vídeo, hasta el final dispones de 10 euros de descuento, o lo que es igual, un 20% de descuento en tu primera sesión. Lo único que tienes que hacer para que sea efectivo es suscribirte a mi canal, escribir un comentario positivo y apuntar el código del cupón que aparecerá en breve en esta pantalla. El descuento estará activo hasta el 30 de junio de 2020. La sesión puede ser para una fecha posterior, pero la reserva debe ser antes del 30 de junio. Este descuento también es aplicable a otros tipos de limpiezas que realizo, como limpiezas de casas, negocios, vehículos. Puedes reservar tu cita a través de WhatsApp en el número que aparece en pantalla. También puedes enviarme un mensaje privado desde mi página en Facebook o Instagram. Abajo, en la caja de información, tenéis mis datos junto a un PDF descargable con la información de esta charla. Espero que este vídeo te haya ayudado a conocer un poco más del mundo de las energías y a reconocer algún posible síntoma que estés padeciendo. Muchas gracias por mirar y hasta pronto. Y acuérdate de apuntar el código.